Hola, buenos días. Soy Felicitas Lorenzo, la directora del Museo de Euskal Herria, y hoy en nuestro post vamos a abrir una nueva etapa, la de Itxaldiak. Vamos a intentar profundizar en el tema de la sirga de la mano de Alberto Santana, que como todos vosotros sabéis es un célebre etnógrafo y especialista en patrimonio, y con una larga experiencia en los medios de televisión, y por eso muchos de vosotros igual lo reconoceréis fácilmente. El museo lleva años en una línea de mujer, una plataforma para conocer y visualizar a las mujeres y sus logros. Y en este contexto damos cabidas a diferentes artistas plásticas. Dora Salazar, que es una artista contemporánea muy conocida, en 2012 nos presentó su trabajo y allí apareció el tema de la sirga, 3 imágenes de sirga. Un boceto, un dibujo y una escultura. La de la sirga es una historia apasionante y desconocida, y creo que ahora es una buena oportunidad para profundizar en el tema. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues confinados, pero muy contentos de estar aquí abriéndonos al mundo a través del Museo Euskal Herria. De verdad, muy contentos. Muchas Muy gracias. bien. Nosotros estamos encantados de que nos aclares todo este tema de la sirga, porque hay mucha gente que piensa que es de toda vida, que todas las mujeres lo hacían, que todo, pero parece ser que hay más tema de por medio. Entonces, yo te invitaría a que nos metieras un poco en el tema. Mira, vamos a empezar directamente con estas imágenes que nos mostrabas antes, que habéis dedicado ya a la sirga y a las sirgueras en el trabajo que hacéis en el Euskal Herria Museoa. Mujeres que aparecen encorvadas y estirando de una fuerte cuerda, un cabo de cuerda. Ahí está resumido lo esencial de lo que sabe parte de la población sobre la sirga y sobre sus protagonistas, las sirgueras. Me preguntas, ¿qué es eso de la sirga? Nos preguntamos, ¿qué es eso de la sirga? La sirga es en realidad una técnica de arrastre de embarcaciones sobre medios acuáticos, sobre canales o sobre ríos. La sirga, en realidad, es el nombre de la cuerda, del cabo de cuerda. Es una eslinga, un gran cabo de cuerda que es trajinada, que es arrastrada, estirada por medios de sangre o por medios mecánicos. Los medios de sangre son las personas o animales, si es que las personas no somos también animales, que al final pertenecemos al mismo género, y los medios mecánicos pues son medios de propulsión automática, desde tractores, vehículos, camiones, hasta trenes. Yo he visto practicar la sirga en el canal de Panamá con locomotoras. Muy bien. ¿Y dónde y desde cuándo se practicaba la sirga? Mira, la sirga se practica desde la antigüedad. No tenemos una fecha concreta, pero esta imagen que estáis viendo es una de las pocas imágenes de sirga romana que se conserva. Esto es parte de un mausoleo de Francia, de la zona de Aviñón, se conserva en el lapidario de Aviñón y nos muestra a dos, supongo que esclavos en la parte derecha, que están estirando cada uno de un cabo de cuerda, que está amarrado al palo, al mástil o a una gran vita dentro de la embarcación. Una embarcación cargada de toneles de vino. Es el mausoleo de un gran productor vinatero de la cuenca del Ródano, de la Provenza. Desde luego, desde época romana, en Europa se practicaba el arrastre de embarcaciones mediante cuerdas y se hacía a través de un camino de ribera, pavimentado expresamente. Un camino de ribera que es el camino de sirga, que ellos lo llamaban en latín la vía eliciaria. Pero esto no es exclusivo de Roma. También existía, que suponemos que en todos los continentes en los que ha habido embarcaciones transportando mercancías y personas o animales a través de caminos de agua, a través de vías fluviales o de canales artificiales. Esta otra imagen que os estoy mostrando ahora es de un camino de sirga y de la práctica de la sirga, en este caso también por tracción humana,
a cuello, que es como se denominaba históricamente, en un río de Japón, como vemos en esta preciosa acuarela. Ujú. ¿Y nosotros los vascos y vascas también sirgábamos entonces? Pues sirgábamos mucho, es verdad que sí. Estas son las imágenes que nos traslada Anselmo Guinea a fines del siglo XIX de las sirgueras, en este caso a pocos metros de donde me encuentro en este momento. Desde mi ventana podría ver pasar a estas sirgueras por la ribera de Deusto, lo que llamamos allá actualmente la ribera de Zorrozaurre. Son mujeres encorvadas que estiran de este cabo de la sirga, anudado en torno a su cuerpo, en torno a su hombro, y están estirando una cuerda de un barco que no vemos, de una embarcación que no vemos, pero que ya os adelanto que sería de pequeño tamaño. Aunque podía estar muy cargada, sería muy parecida a esa chalupa venaquera que se ve en la parte derecha de la ilustración, cargada con pilas de mineral de hierro que posiblemente procedían pues, de las minas de la Arboleda y de estos lugares de la margen izquierda, y que estaban llevándose hasta la rentería de mineral que estaba situada en Achuri, la rentería de hierro en la que se acumulaba el hierro para su venta posterior. Estas son nuestras sirgueras. Han existido, suponemos, las sirgueras y los sirgueros, porque era indistinto quien lo practicase, desde toda la historia. Desde luego la práctica de la sirga, pero posiblemente las sirgueras mujeres han sido solo una anécdota de vigencia muy breve en nuestra historia. Se han limitado en su participación activa solo a un periodo de tiempo muy, muy limitado en la historia. Enseguida lo vamos a ver. Muy bien. ¿Y sabemos cómo se sirgaba históricamente en los puertos del Atlántico y en Bilbao en particular? Pues sí. Os tengo también aquí imágenes de cómo se sirgaba en los puertos del Atlántico. Estas son las imágenes de Alemania en concreto. Se sirgaba mediante caballerías, desde la Edad Media. Esta es una pintura gótica de fines del siglo XV. Lo vemos en la siguiente imagen todavía con más detalle, en la que un jinete que iba dirigiendo mediante la fusta y el látigo a 2 o 3 caballos con atalajes especiales, caballos o mulos, pero muy, muy frecuentemente, sobre todo en el norte de Europa, caballos percherones, caballos de tiro, de los que tiraban de grandes carretas y demás. Bueno, pues estos son los que estiraban de la sirga, de la cuerda amarrada al mástil de los barcos. Barcos grandes, porque estos son barcos comerciales con cargas de personas y con cargas humanas, barcos muy importantes. Vemos también aquí en este otro detalle, también de la zona germánica, de la fachada atlántica europea, y yo creo que así se haría en Bilbao, desde la fundación de Bilbao, desde el año 1300, durante toda la Baja Edad Media, el siglo XIV y en el siglo XV, se tiraba de los barcos corriente arriba cuando la marea no ayudaba, sino que al contrario te empujaba el agua de la ría, del Ibaizabal del río, te empujaba aguas abajo, y había que llegar a los muelles de la Plaza Vieja de Bilbao, que estaban situados donde el mercado actual de la Ribera, en San Antón, a la orilla de San Antón. Se estiraba de ellos, pero como eran barcos muy grandes, se tiraba mediante tracción animal. Uh-huh. ¿Y hasta cuándo se ha estado sirgando con animales de tiro? Pues hasta hace nada. La verdad es que hasta en Europa, hasta la Guerra Mundial por lo menos, hasta los años 50. Hasta los años 50. Estas son imágenes de sirgueros holandeses de los años 30 y estos han estado funcionando en Francia, en Italia, en Alemania, con tiros de caballerías. Ya ves, esos algunos les llamaban los caballos del apocalipsis, porque al final estaban esqueléticos, estos caballotes muy fuertes, entrenados solo para estirar y estirar y estirar, de este cabo de cuerda atado al mástil, como veis, amarrado a la parte alta del mástil, y que luego era el timonel quien guiaba para que no se acercase demasiado a la orilla, la barcaza, la embarcación o los grandes naves. Hasta hace nada, hasta los años centrales del siglo XX, se ha sirgado con animales de tiro.
Y entonces, ¿no se practicaba habitualmente la sirga que estamos acostumbrados, la sirga que tú nos has enseñado hoy, que se dice a cuello de hombres y mujeres? Pues sí, 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 también se ha practicado. Se ha practicado prácticamente con la misma vigencia. Dependiendo de qué región europea estemos hablando, estas son imágenes del canal de Berlín, en Francia, en el sureste de Francia, y ya veis con más detalle, si queréis, en la siguiente imagen, cómo han sido hombres y mujeres a cuello, con esa ancha cincha que les cruzaba por encima del hombro, quienes han desarrollado la sirga hasta épocas muy recientes. Pero es verdad que quienes practicaban ese tipo de sirga solo la aplicaban a embarcaciones menores y con carga poco preciada, porque si no, siempre se prefería, siempre que había un poco de prisa e interés en llevar la carga directamente a puerto y a los muelles, se utilizaban otros medios. Casi siempre ya en el siglo XX, desde luego, medios mecánicos, tractores, vehículos, incluso vehículos con motor de explosión, que sería lo normal. Y si no, cabalgaduras, si no, caballerías, grandes caballos o mulos, que también fueron muy utilizados. Pero sí hubo sirgueros humanos, seres humanos, llevando cargas pequeñas y de poco coste, de flete que costaba poquito dinero, estirando de los barcos en todos los canales y rías de Europa. ¿Y cómo veía esto la gente? ¿Cómo se veía socialmente a los sirgueros? ¿No hubo nadie que denunciara esta explotación como mulas, como bestias de carga? Pues claro, sí, sí, tienes toda la razón. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, la gente se daba cuenta de que estos eran trabajos de esclavos. Los hemos visto a los esclavos romanos en el siglo II, pero claro, a finales del siglo XIX y en plena revolución industrial, con medios mecánicos importantes, la verdad es que parecía un trabajo humillante, degradante y, como tú dices, de explotación. Los primeros que empiezan a denunciarlo son precisamente los artistas a mediados del siglo XIX. Son artistas como Honoré Daumier, al que hemos visto en la imagen anterior, como Theodor Vestra, en la zona holandesa y flamenca. Son los grandes pintores de realismo social quienes empiezan a plantear esta cuestión como una práctica que degrada al ser humano. Son ellos quienes denuncian. Lo vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, en la que Telemaco Signorini nos muestra a estos pobres sirgueros del Arno, a las afueras de Florencia, un poco antes de la Pescaya de Florencia, en el barrio de Le Cascine. Tiran estos pobres hombres encorvados de sufrimiento con la cuerda de la sirga tensa, arrastrando un barco que tampoco vemos en este caso, porque lo importante es el sufrimiento humano. A mí el que más me gusta y posiblemente el más famoso y conocido de todos los cuadros de denuncia social sobre los sirgueros es este de Ilya Repin, el gran pintor naturalista del realismo ruso, que sirvió como emblema para la revolución, porque son los sirgueros del Volga. Muchas veces hemos cantado, yo creo que erróneamente, la canción de los remeros del Volga. No, fue una canción revolucionaria y es la canción que ayudaba a llevar el ritmo de la sirga mientras empujaban al unísono, mientras estiraban al unísono a los sirgueros del Volga. Aquí les tenemos en esta extraordinaria imagen de sufrimiento de Ilya Repin, que es el gran pintor del siglo XIX, esta es de fines del siglo, del último cuarto del siglo XIX, y nos muestra que los artistas fueron capaces de recoger el lamento humano de estos pobres hombres encadenados a la sirga en los ríos y canales europeos. Tienes toda la razón. Sí, sí. Nuestros artistas siempre han denunciado, o sea, siempre han estado muy cerca de lo social. Entiendo que el mundo de la sirga, aunque fuese una parte menor de la explotación industrial, estaría regulado, profesionalizado, de alguna manera existirían algunas normas, ¿no? Sí, claro, lo vemos también. Quería enseñarte también estas imágenes de sirga en Euskal Herria. En Euskal Herria,
de nuevo es la ribera del Ibaizabal Nervión y aquí aparece en este caso un hombre y una mujer, también de Guinea, que sintonizan con la pintura social. Y es verdad que aparecen estirando de la cuerda y son personas que aparentemente son mayores, ancianos, que deberían estar fuera del mercado laboral, o sea que son los más pobres dentro del mercado laboral de la industrialización, ¿no? Son ellos, o en este cuadro de Alberto Arrue, ya de principios del siglo XX, de la primera década, de la segunda, 1919, creo que lo pinta en este momento. Estoy hablando de una gabarra, de nuevo en la margen derecha de la ría de Ibaizabal Nervión. Los artistas vascos fueron sensibles a este grito de dolor y representaron hombres y mujeres empeñados en este brutal trabajo. Aquí creo que no acertó Arrue a la hora de representar a estos hombres tan inclinados, tan encorvados, cuando el cabo de la sirga está combado entre ellos y la gabarra, así que no pone ninguna resistencia. Yo creo que ahí se coló un poquito. Y también les pone con una soga que normalmente no utilizaban. Así que sí que es verdad que este mundo de la sirga, que era un mundo de sufrimiento, estaba regulado en todas partes. No se podía practicar la sirga. Este es un cuadro ya flamenco de Pierre Paulus, prácticamente coetáneo a Alberto Arrue, y el que se podría casi hasta intuir que parten de un mismo modelo. Incluso el paisaje podría ser ese paisaje de Serantes y la ría. Podría ser perfectamente nuestra ría, ¿verdad? Sí, sí. Lo que quiero decir es que la sirga es una función de Estado, es una función de la administración pública. Es la administración pública la que crea el camino que tienen que recorrer junto al canal o junto al río los sirgueros y sirgueras o sus animales o los vehículos que ayuden en este medio. Y tiene que ser administración pública porque es parte de los servicios portuarios. En nuestro caso, es el Consulado de Bilbao, el organismo que periódicamente, cada 5 o 6 años, saca a subasta el trabajo de la sirga. Y lo contrata con empresas de sirga. Esto desde la Edad Media, desde fines de la Edad Media. Empresas que están obligadas por contrato, ahí vemos en la parte derecha de la imagen, que bien trazado está el camino de sirga histórico. Esta imagen es de mediados del siglo XIX, o sea, cuando está empezando a estallar la gran industrialización, pero todavía no se han fundado ni Altos Hornos de Vizcaya, ni toda la siderurgia, ni los grandes astilleros de la naval, de Sestao, lo vemos aquí, y el camino de sirga es el que lo vemos ahí cruzando la desembocadura en el puente de Luchana, justo detrás del Monte Banderas, pasando frente a Rontegui y por la zona de marismas, llegando hasta las Arenas. El Consulado de Bilbao, en nuestro caso, regulaba la sirga mediante contratos empresariales. Y esos contratos empresariales, de los cuales aquí tenéis una de las cláusulas, decían que quien cogiese la contrata tenía que proporcionar el servicio de entre 24 a 30 parejas de bueyes. En nuestro caso, nuestra singularidad es que se tiraba con bueyes. La sirga histórica vasca no es sirga de hombres, no es sirga a cuello, no es sirga de caballos o mulos, y tardó mucho en ser sirga mecánica por otros medios. De hecho, nunca llegó a sirgarse por la ribera con medios mecánicos. Se sirgaba mediante bueyes, mediante parejas enyugadas de bueyes. Y esa sirga, esas 24 o 30 parejas, tenían que estar apostadas esperando a los barcos en el Arenal, en Olaveaga de Deusto, que es lo que hoy en día llamamos Zorrozaurre, es decir, la ribera derecha enfrente de la Olaveaga actual. En el muelle de las canteras de Axpe, de Erandio, y luego ya en las arenas es donde tenían que estar distribuidas, esperando a que los capitanes de los barcos reclamaran su servicio y decidieran, dependiendo del tonelaje de cada barco, si iban a necesitar 2 parejas, una pareja o 4 parejas, porque era un galeón enorme que había que llevar hasta Bilbao y había que ir turnándose.
las tarifas estaban pactadas y estaban previamente acordadas por el Consulado de Bilbao. El Consulado sometía a revisión a las parejas de bueyes que tenían que aparecer 3 o 4 veces al año, precisamente en Aspe, porque muchas de estos bueyes procedían de la zona de Erandio, de Loiu, de Lauquíniz y demás, y tiene incidencia después en nuestras tradiciones, y eran ellos quienes controlaban que estuviesen fuertes. También el Consulado de Bilbao imponía rígidas condiciones, son las que estáis viendo aquí en esta diapositiva. Dice que para remontar los navíos por la ría no se permite trabajar a ningún chico, a ningún hombre que tenga menos de 18 años. Y tampoco a ninguna mujer. Las mujeres y los jóvenes tenían prohibido trabajar en la sirga vasca. Esto hasta mientras duró la sirga proveída y provista y equipada y regulada por el Consulado de Bilbao, que fue hasta mediados del siglo XIX. Y que la especialidad debe ser que fue con bueyes, ¿no? Y no con mujeres. Sí, nuestra especialidad, efectivamente, nuestra especialidad fue con bueyes, con grandes animales, y no con mujeres, a pesar de que la imagen trasladada por los artistas era de algunas mujeres, la de ese cuadro de las sirgueras de Anselmo Guinea. Se tiraba con bueyes preparados y entrenados expresamente y con atalajes especiales, yugos especiales, y esto ocurrió así hasta, literalmente, hasta mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX se produce una innovación industrial en las tareas de la sirga que manda al paro a los boyeros, a los criadores de bueyes. Porque en 1851 y 52 el propio Consulado de Bilbao y los empresarios navieros piden que se introduzcan en la ría de Bilbao los remolcadores a vapor. Y estos remolcadores a vapor fueron quienes mandaron al paro, literalmente, a los bueyes. Estos bueyes que aquí vemos arrastrando piedras por los muelles, en este caso de Donostia. Estos bueyes se quedaron reducidos ya al mundo rural y fueron excluidos del mundo comercial del trabajo en los territorios de las rías de Euskal Herria. Recordar que hay también un magnífico camino de sirga en el Nive arriba, desde Bayona hasta el camping de Itxasú, que ha sido puesto en valor recientemente como un elemento patrimonial importante. También los labortanos hacían la sirga con bueyes y muy raramente con personas. El hecho de quitar a los bueyes y sustituirlos por los remolcadores de vapor fue muy importante para los grandes barcos. Pero los barcos pequeños, los que tenían cargas locales, muy poca carga o carga muy barata, no podían permitirse pagar el precio de las tarifas de los remolcadores de vapor. Lo que ocurrió fue que esos barcos pequeños, esos barcos menores, contrataron a los últimos de los trabajadores disponibles, aquellos que no podían emplearse normalmente en las tareas fuertes y pesadas de la revolución industrial, en las minas, en la estiba, en las cargas y demás, en las tareas físicas, y contrataron a ancianos y a mujeres pobres. Y esas son nuestras sirgueras, las que trabajaron. Empieza lo de la mujer entonces, de la sirguera. No, te estaba comentando que es entonces cuando aparece la figura de la sirguera una y otra vez retratada, ¿no? Claro, es aquí, es en ese momento, es en el último cuarto del siglo XIX, cuando unas pocas mujeres, la verdad es que fueron muy pocas, tuvieron que emplearse en la sirga porque no les daban trabajo en ningún otro sitio y porque nadie más reclamaba sus servicios. Cuando la sirga la realizaban estos barcos de vapor, estos remolcadores con rueda de palas vertical. Así que los remolcadores de vapor de la revolución industrial crearon a las sirgueras. Las sirgueras que no habían existido nunca en la historia de la tracción fluvial en la ría de Bilbao, en toda su historia, desde el año 1300, solo aparecen como diríamos, un subproducto de la revolución industrial cuando esta llega a su plenitud
y para llevar barquitos pequeños, pero es verdad que su imagen resultaba ofensiva a cualquier persona con un poquito de sensibilidad y de humanidad, ¿no? Ver a estas pobres ancianas, algunas de ellas tenían accidentes, alguna acabó ahogada porque no soportó el tirón del barco y cayó a la ría y estaba envuelta en un montón de faldas, sayas, toquillas y mantas y no pudo nadar y se ahogó, y eso salió en la prensa, fue denunciado como un hecho terrible. Pero insisto que su presencia fue marginal y muy centrada en el tiempo, es muy, muy moderna. Las sirgueras ya desaparecen para los años de la dictadura de Primo de Rivera, los años 20, y ya para la República desaparecen definitivamente de nuestro paisaje. Y solo tienen esa ventana lamentabilísima en la que son las últimas de los trabajadores de la Revolución Industrial Vasca. En el resto de Europa se siguió sirgando, como hemos visto, a cuello y por hombres, además de con caballerías, hasta los años 50 y 60, pero aquí no, aquí fue un periodo muy, muy breve. Muy bien. ¿Y la sirga a cuello ha podido influir en alguno de estos herriquirolas de tradiciones populares o algo de esto? Pues sí, Feli, es verdad, claro que sí. Lo vemos aquí en esta fotografía, en las Bison Provac, en las que basta fijarse en las posturas que adoptan estos hombres encorvados y doblados por el esfuerzo, que son idénticas a las que aparecen en los cuadros de la sirga que hemos visto en toda Europa. El arrastre de grandes pesos, en este caso sobre un medio seco, sobre el carrejo de pruebas de los herriquirola, y el arrastre de un objeto que se desplaza o se desliza por un medio acuático, como era la sirga, pues posiblemente están vinculados, mucho más que los arrastres en el mundo rural, en el que raramente, excepto en las canteras realmente se tenían que enfrentar estos pesos enormes. Así que yo creo que existe un vínculo, por lo menos un vínculo de imagen, que nos demuestra que estos son actividades industriales y no actividades puramente rurales. Yo creo que sí existe, sí. Muy bien. Y además de como sirgueras en este periodo breve de nuestra historia reciente que tú nos estás comentando, eh, ¿las mujeres vascas han tenido algún otro tipo de tareas en las labores portuarias tan duras que estamos viendo? Claro que sí, Feli. Las mujeres han tenido oficios importantes en los que se han destacado a lo largo de toda la historia, precisamente en este mismo medio, que es el desplazamiento de cargas en los ríos y en los canales europeos. En el caso de Euskal Herria, está perfectamente documentado, lo vemos en estas imágenes de Hauser y Menet, en 1894, en donde hoy está el Palacio Euskalduna, prácticamente, frente de Deusto, y la Universidad de Deusto, en esos muelles. Las mujeres han sido cargueras, han sido estibadoras, llevando a la cabeza cestos de carbón, de hierro, de cereal, llevando cargas de bacalao enormes, las vemos en todas partes, desplazándose en equilibrio inestable sobre las planchas que unían las embarcaciones con el muelle y llevando cargas brutales. Tenemos imágenes de cargueras vascas ya desde época medieval, ya desde el siglo XIV, contribuyendo a las grandes obras públicas, construyendo la Catedral de Pamplona, construyendo los monumentos que hoy en día apreciamos como grandes obras de la arquitectura y de nuestro patrimonio. Casi siempre han tenido detrás mano de obra femenina, desarrollando las labores más pesadas, algunas de las más difíciles. Yo lo quisiera dejar aquí, si os parece, con este homenaje a las mujeres cargueras, dignas continuadoras, predecesoras y unánimemente colaboradoras de nuestras sirgueras en el pasado. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Tenemos que recoger ese reto de hacer un homenaje a las cargueras. Lo tomamos en cuenta, ya sabes que en el museo tomamos en cuenta todas las sugerencias que tenemos, pero en cualquier caso agradecerte tu colaboración y que nos hayas dado un poco de luz sobre este tema que estaba entre lo mítico, lo anecdótico y en realidad sabíamos muy poco. Y además nos has abierto ventanas también incluso a otras nuevas tareas de mujer. Muchísimas gracias por tu colaboración y gracias a todos vosotros.